Dios le bendiga. Bueno, vamos a orar nuevamente. Ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos. Señor, gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias, Señor, porque tú nos hablas. Señor, tú nos corriges. Señor, nos encaminas. Señor, nos vas guiando, Señor, por donde tenemos que ir. Señor, gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias, Señor, porque seguimos caminando. Señor, seguimos avanzando. Señor, gracias, Señor, por este tiempo de refrigerio. Señor, porque entendemos, Señor, que tu palabra, Señor, llena nuestro espíritu. Señor, nos alienta, Señor, a seguir. Señor, gracias, Señor, por todo. Señor, porque entendemos, Señor, que en cada momento de nuestras vidas, Señor, tú estás. Señor, gracias, Señor, porque estás. Señor, y tenemos miles de testimonios, Señor, para decir, Señor, y testifican, Señor, que tú estás siempre con nosotros, Señor, que tu fidelidad es eterna. Señor, gracias, Señor, porque nos faltan palabras, Señor, de agradecimiento. Señor, y si faltan, Señor, clamo, Señor, para que en el día de hoy, Señor, tú nos hagas recordar, Señor, y tú nos alientes, Señor, a cambiar nuestra vida. Señor, si estamos secos, Señor, que en este tiempo, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, nos ablande, Señor, nos estremezca. Señor, si hoy estamos débiles, Señor, y sin fuerzas, Señor, nos fortalecemos hoy en el poder de tus fuerzas. Señor, si hoy estamos mal, Señor, estamos cansados, Señor, hoy pedimos, Señor, para que tus fuerzas, Señor, nos den fortaleza, Señor, para ponernos de pie. Señor, gracias, porque entendemos, Señor, que, Señor, tú escuchas a tu creación. Señor, y sabemos, Señor, que como dice tu palabra, Señor, donde haya 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en el medio. Señor, y hoy somos un montón. Señor, deseando, Señor, que trabajes en nuestro corazón. Señor, y que si tienes que golpear nuestro corazón, Señor, hoy estamos dispuestos. Señor, te damos toda la gloria, la honra y el poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Bueno, qué lindo día hoy. La otra vez, hace 2 semanas más o menos, tuve que ir al colegio de mi hijo del medio, a Bautista, porque le daban las notas del boletín, cosas que cambiaron. Antes te daban el boletín, vos al otro día lo tenías que devolver, ahora no tienen miedo que lo rompamos, no sé. Pero ahora tenemos que ir a ver el boletín. Y te sentás ahí, te dicen Bautista, y yo agarro el boletín y leo, y veo. Y hay una particularidad del colegio de Bauti, porque el colegio de Bauti es el mismo colegio que fui yo cuando era chico. Entonces yo cuando entro, a mí me encanta ir al colegio de Bauti, porque me hace recordar mi infancia, me hace recordar todo. Veo el patio, veo el mástil, veo las aulas. Pero lo que me pasa cuando cuando entro al colegio de Bauti, primero que las maestras no están, son otras maestras, pero lo que me llama la atención son los espacios, los tamaños, de todo. Uno cuando es chico, no sé, yo veía el colegio como gigante. Veía el patio gigante, veía el mástil gigante, veía el aula. El aula donde está Bauti ahora es el que yo tuve en 7º grado. Y la anteúltima vez tuvimos que entrar al aula. Chiquitito, ¿qué es todo esto? Entonces, ahí comienza la comparación, ¿no? Uno empieza a recordar los tamaños, que no es lo mismo como yo pensaba. Pero también me hacía recordar los juegos que hacíamos ahí en el patio. Los juegos que usábamos, los juegos que hacíamos, aparte de jugar a la pelota clandestinamente porque no nos dejaban, también había juegos mixtos. Jugábamos a las escondidas, jugábamos a la mancha, jugábamos a la mancha mosca, jugábamos a un montón de cosas. Y si tendríamos que hacer un top 5, top 5 de los juegos más random, más importantes, o los juegos que casi siempre se juegan en el colegio, y seguramente aparecerá la mancha y les aparecerá la escondida. Y si empezamos a analizar estos juegos, la mancha no tiene más que ser escurridizo y escaparte. La mancha tenés que ser un poco ágil, y esa mancha que uno aporta y que traspasa al otro cuando toca una parte de su cuerpo, que se transfiere, más que eso no es. Más que ser ágil, escurridizo, y no hay. En cambio, la escondida, hay estrategias. Todos sabemos cómo se juegan las escondidas. Todos habremos jugado las escondidas en el colegio. Todos habremos jugado con nuestros hijos. Todos habremos jugado en la calle, en el colegio, en nuestras casas cuando venían los primos. Siempre jugamos a las escondidas. Pero, aunque parezca un juego sonso, hay estrategias para jugar. Bueno, yo no sabía, pero uno empieza a contar, uno se pone
en una pared, se pone a contar, ¿no? Y esto se llama piedra. Por eso cuando dice piedra libre, ¿no? El que se esconde y tiene que salir, como ve que no hay nadie, dice piedra libre. Yo no lo sabía, yo lo hacía por hacer. Pero donde cuenta la persona que tiene que buscar, se llama la piedra. Entonces cuando uno empieza a contar y inicia el juego, hay 3 estrategias. La primera estrategia, que es la que más me molestaba, es el que cuando termina de contar, ¿qué hacía uno? Se ponía atrás. Y terminaba de contar, se da de vuelta, piedra libre. Dale, capo, ponele un poquito de voluntad, vamos, que dure un poquito más el juego. Había otros que esperaban el momento, se escondían, esperaban el momento exacto que la persona, cuando terminaba de contar, tenía que salir a buscar. Entonces buscaba el momento exacto que dejaba la piedra libre, salía y decía piedra libre. Pero había el tercero, que no sé si es peor que el primero, que es el que se escondía. Y tenía el arte de esconderse. Y no aparecía más. Y estábamos todo el día de recreo buscando, porque si hasta que no aparece el último, no se puede pasar de vuelta al otro juego. Entonces estábamos todo el día buscándolo, todo el recreo buscándolo, no buscábamos buscados y no aparecía. Y terminaba el recreo y Juancito no apareció. Y después cuando terminaba el recreo, entramos todo al aula, aparece Juancito. Son los que se quieren esconder, son los que no les interesa el juego, sino que lo que les interesa es estar escondidos. Estas personas son las que capaz más me molestaban del juego, porque por lo menos el primero, el que decía piedra libre al toque, bueno, por lo menos podíamos avanzar al próximo juego. En cambio el último son los que les encanta estar escondidos, son los que tienen ese arte de esconderse, que buscan la manera de camuflarse entre los delantales blancos, de camuflarse en cualquier esquinita y parecer que no está. Les encanta estar escondidos, pero el juego no es ese. El juego es salvarte vos y sacar el ancho de espada y decir piedra libre para mí y para todos mis compas. ¿Qué significaba eso? Que todos quedaban libres. Entonces a veces esperábamos hasta el último, porque capaz el que contaba era muy bueno y nos encontraba a todos. Entonces esperábamos al último que pueda decir piedra libre. Pero desde que el último se quedaba escondido, porque no le interesaba el juego, le interesaba estar escondido. Y ese no es el fin del juego. El fin es poder salvar a todos o salvarse uno para pasar al nuevo juego. Esconderse. Esconderse es un arte. Esconderse es entender bien en el lugar, en el hábitat que uno está para pasar desapercibido. Está en el arte que en casa, cuando no escuchamos ruido y vemos que hay una pequeña paz, es porque Renata está haciendo algo. Una vez encontramos la heladera abierta y encontramos la tapa del casancrén tirada en el piso. El silencio era abrumador. ¿Dónde está Renata? Sus huellas estaban ahí. Estaba detrás del sillón, enmantecada de queso crema por todos lados, como si no fuese un mañana comiendo el queso crema. Es esconderse porque hay un delito, porque sabe que está mal, porque sabe que si pide queso crema, nosotros no le vamos a dar queso crema. Entonces abre la heladera, saca el queso crema, saca el dulce de leche, saca la mermelada y se esconde a comerlo. Nadie le enseñó eso. Nadie le enseñó que se tiene que esconder abajo de la cama porque no se quiere peinar o no se quiere poner la ropa. Sale de esconderse. O se esconden las cosas, ¿por qué? Porque alguien rompió algo. No sé si a ustedes les pasó que yo cuando era chico rompía una planta en la casa de mi abuela y que uno que intentaba hacer, acomodarla para que quede paradita, porque si no se armaba. Entonces, como uno juega a la pelota, cuando la abuela te dice, no juegues a la pelota, no juegues, nosotros jugábamos a la pelota igual, rompíamos las plantas, y me acuerdo que la ruda la teníamos que más o menos enderezar, poner un palito, para que parezca que está enderezada, porque si no, se armaba con la abuela. Uno esconde cosas cuando está mal. Cuando viene una nota del colegio, mala del colegio, cuando rompemos algo. Uno esconde la factura de la tarjeta que dice que compraste algo, que no pediste permiso, ¿sí? Pero no se lo queremos mostrar al dueño de la tarjeta. ¿Sí? Entonces uno esconde porque no tiene ganas de dar explicaciones, porque no tiene ganas de decir el por qué, porque no tiene ganas de decir, che, pasó esto. Uno esconde las cosas porque no quiere enfrentarse
a la persona, a la abuela, al marido, enfrentarse a los padres y decirle, che, me comí queso crema, che, rompí la ruda, che, compré este perfume. Lo dije, lo tenía que decir. Compraste este perfume. Entonces, ¿qué hace? Se esconde, y cuando nos damos cuenta, cuando vemos que el pago de la tarjeta es más de lo común, y uno se investiga por qué. Entonces uno esconde. Esconderse es un arte. Y en la Biblia, mucha gente se escondió. Mucha gente les gustaba esconderse. Mucha gente quería esconderse porque el entorno lo sobrepasó, porque no sabía cómo enfrentar las cosas. Esconderse está relacionado siempre con lo ilegal. Siempre está relacionado con, salvo que te quieran dar un regalo o una fiesta sorpresa en tu cumpleaños, nadie se esconde por esconderse, porque le da ganas. Siempre lo relacionado a esconderse está con la ilegalidad, con lo que te da vergüenza, con lo que no tenés ganas de mostrar, con lo que no tenés ganas de dar explicaciones. Y hay tres personajes que vamos a tocar hoy que se escondieron. El primero es David, y lo vamos a poder leer en el Salmo 100. ¿Es una hoja? ...142. Y para entrar en contexto, David, después de matar a Goliat, sus seguidores subieron de una manera muy alta. Se hizo famoso por toda la nación, porque había matado al gigante que estaba oprimiendo a la nación. Entonces, como su fama comenzó, ¿qué hizo Saúl? Dijo, no, este lo quiero para mí. Entonces lo agarra Saúl, lo pone como jefe de los ejércitos, lo pone como escudero de Saúl, y comienzan juntos a trabajar. Pero tanta era la fama de David que en Saúl comenzó a levantarse, ¿qué? Los celos. Entonces esto mucho a Saúl no le gustaba, porque él era el rey, porque él era la cabeza de la nación. Y comenzaban a cantar, Saúl mató a los 1000, pero David a los 10.000. Y eso para Saúl, que tenía problemas de identidad, que tenía problemas en su corazón, en su estima, eso le generó problemas, le generó celos, le generó tantos celos que comenzó a hacer, y vamos a ponerlo a David al frente de la batalla. Vamos a ponerlo a David allá, adelante. Vamos a ponerlo a David en las peleas más difíciles. Pero David no iba solo, sino iba con Jehová de los ejércitos. Entonces cada vez que iba y peleaba, salía victorioso. David no le daba crédito a su fuerza, sino porque Jehová estaba con él. Entonces esto generaba en Saúl peor celos, una furia cada vez más grande. De tal manera que una vez se cansó Saúl de David y ya directamente lo puso como enemigo. Ya lo estaba buscando, trataba de que caiga, que muriese, pero ya la noticia era muy abrumadora. Saúl quería matar a David. Y esto a David lo descolocó. Entonces, ¿qué hace David? David se esconde. ¿Dónde se esconde? En una cueva. En la cueva de Adulam. Y en esa cueva David recita un salmo, escribe un salmo, que es el que está en el 142. Así que vamos a leer el Salmo 142. Tiene como título, petición de ayuda en medio de la prueba, masquile David, oración que hizo cuando estaba ¿en dónde? En la cueva. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi quejo, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en el que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de lo que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. David en este salmo muestra claramente su preocupación. David no se fue a una cueva para hacer un mantenimiento de su cutis, para tener días de spa.
David no se fue a esconder a una cueva porque necesitaba vacaciones. David se esconde de las noticias que venían del rey Saúl porque lo querían matar. David se siente agobiado, se siente sobrepasado por la situación que estaba viviendo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se esconde en la cueva. Y comienza a recitar este salmo donde nos deja ver lo que sentía. Dice, ya no tengo fuerzas, ya no sé dónde refugiarme, no sé dónde encontrar a alguien que me acobije. No encuentro a nadie que me quiera abrazar, que me preste su ayuda. No encuentro a nadie. Y es más, comienza a ver a sus enemigos y dice, mis enemigos son más fuertes que yo. David comienza a mirar el entorno y comienza a poner énfasis en el entorno. David se siente desbordado, se siente sobrepasado, se siente que ya no puede, se siente solo, se siente que no puede salir a pelear, no siente que lo sobrepasa el obstáculo que tiene delante de él. David se siente solo, siente que Dios, aún en ese estado de cueva, ese estado de escondite, piensa y cree y está plasmado en el Salmo, esto no me permite, no me deja ser libre para alabarte. Además de estar escondido, se sentía esclavo. No se sentía libre para poder expresarse lo que había en su corazón. David había perdido la capacidad de alabar a Dios. Había perdido la capacidad de poder levantar un salmo. Porque en el lugar donde estaba escondido era un lugar de esclavitud. Era un lugar donde ya no podía expresarse, no podía ministrar, no podía ser el verdadero David, el David del propósito del que tenía. Dentro de la cueva ya era una persona que era esclava. Una persona que es esclava no puede disfrutar de la libertad que Dios nos da. Entonces David se esconde ahí. Y parecen estos sentimientos. Yo sé que conoces mis caminos, Dios, pero me siento solo. Yo sé que me estás mirando, pero yo me siento solo y me siento desbordado. Siento que no puedo porque los que están afuera son más fuertes que yo. Y David nunca, cuando se enfrentaba a los filisteos, él entendía que sus fuerzas de él no venían, que venían del Dios de los ejércitos. Pero ahora, él mira su interior, mira sus manos, mira sus fuerzas y dice, Señor, lo que está afuera yo no lo puedo resolver. David se esconde porque si sale de la cueva tiene que enfrentarse a Saúl. Si David sale de la cueva tiene que enfrentarse a Saúl y él cree que no tiene fuerzas para hacerlo. Segunda historia. Primera de Reyes 19. Elías. Es una historia que todos conocemos. Elías, luego de haber subido también su fama de una manera impresionante, porque decapitó, escuchá, 850 profetas de Baal y Acera. No sé, siempre me pasa lo mismo cuando leo esta historia. Esto es un dato de color nada más. La cantidad de cabezas que había en el piso. No se las pateaban, nadie escribió ahí, che, ¿qué hicieron con las cabezas? Apareció ahí alguien para barrer todo, apareció ahí el primer servicio de barrido, de limpieza en la calle. ¿Dónde metieron 850 cabezas? Es un dato de color nada más. Porque a veces leemos y decimos, 850, y pensamos que son 2, 3, 4 cabecitas. Y no, 850 cabezas. Pobre que cortaba la cabeza también, el afilador, no había afilador en ese momento. Porque hasta el 100 cortaba, pero después del 100 el hacha y como que iba a costar un poquito. Pero son notas de color. 850. Y dice que después de haber cortado esto, de haber hecho esto, el fuego del cielo descendió. Porque te cuento, hubo una apuesta entre los profetas de Baal y Acera con Elías. El verdadero Dios, el que haga descender el fuego del cielo, ¿sí? Era adjudicado como el verdadero Dios. Dice que primero aparecieron los profetas de Acera y los profetas y de Baal, y dice que empezaron a gritar, a cortarse entre ellos y tratar que el Dios de Acera y de Baal los escuchara. Dice que Elías se cansó y ya terminaban de gritar. Dice que Elías restaura
el altar, porque habíamos hablado, lo que se habló la semana pasada, restaura el altar, y ahí Elías levanta una oración y cae fuego del cielo. Esto, la apuesta la ganó Elías, claramente, y ahí empezó el hacha. 850, nada, un dato, 850 cabezas. Después de esto, dice que Acab, el rey, dice que le cuenta a toda su esposa, no saber, amor, lo que pasó. No sé, 850 cabezas, todas tiradas en el piso. Y le cuenta como un niño, le cuenta la noticia, como chusmerío. Y pasa lo siguiente. Acab, 1 Reyes 19:1, Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas, a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decir, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te ha quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías, se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó en la sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor. Protesta. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al igual que David, Elías recibe una noticia que también lo sobrepasó. Una noticia que decía que mañana iba a aparecer muerto. Que mañana él iba a estar ya junto con los 850 profetas de Baal. Él iba a morir. Y Elías, esta noticia también lo sobrepasó. Se sobreexigió. Empezó a ver alrededor y alrededor no había nada. No encontró fuerzas, no encontró cómo enfrentarse a la mujer del rey. Es más, la mujer del rey dice, te juro por mis dioses, sus dioses habían perdido esa misma noche. Porque el Dios de Elías, nuestro Dios, había vencido sobre el Dios de los profetas de Baal. Entonces, Elías se sobrepasó nuevamente. No había coherencia entre lo que le estaba diciendo Jezabel con lo que él había experimentado horas anteriores. Pero a Elías lo sobrepasó. Elías sintió miedo, sintió temor, sintió que no podía, sintió que su vida terminaba, sintió que se terminaba su ministerio. ¿Y qué hizo? Abandonó su ministerio, abandonó el rol de profeta, abandonó el rol que tenía de estar con la gente y llevarle la palabra de Dios a la gente y ser ese comunicador con la gente. Él abandona lo que había tenido, su rol que estaba ejerciendo, para esconderse debajo de un arbusto, porque una noticia lo cautivó de tal manera que lo llevó a esconderse. Sintió miedo, sintió peligro, sintió que estaba desbordado y se escondió. Y el tercer personaje es Pedro. Pedro, que estaba dentro del núcleo íntimo de Jesús. Pedro, que había visto la multiplicación de los panes y los peces. Pedro, que había estado en la transfiguración en el monte. Pedro, que había dicho, yo te voy a seguir hasta el final de los días. Pedro, que estaba siempre. Pedro, que le habían dado el ministerio, que sobre él iba a ejercer la iglesia. Pedro niega a Jesús. No una, no dos, sino 3 veces. Pedro, que había dicho, yo te voy a estar hasta el fin de los tiempos, yo te voy a acompañar. No lo acompañó en toda la crucifixión. Solamente aparece en el velorio de Jesús. Aparece cuando apareció por primera vez Jesús a sus discípulos, pero Pedro de lejos. ¿Y qué hace Pedro? No se esconde en una cueva, no se esconde bajo la tierra, se esconde a su trabajo inicial. Se esconde a pescar. Pedro agarra su barca y se va a pescar. ¿Pero de qué se esconde? No se esconde de un tercero, no se esconde de una Jezabel, no se esconde de un Saúl, se esconde de él. Se esconde de lo que pudo haber sido, pero había negado a Jesús. Se esconde de lo que había traición, de la traición que había ejercido a Jesús.
Se esconde por traidor, por desleal. Se esconde porque se siente sucio, porque no se siente bueno, porque no se siente discípulo. Porque dijo que yo te voy a seguir hasta el final del tiempo. Y lo dejó. Y traicionó a Jesús, lo traicionó. Y como no podía vivir más con eso, se esconde en lo que había en su primer trabajo. ¿En qué se esconde? Se esconde en, vamos a volver antes que Jesús. Vamos a hacer como que Jesús nunca estuvo en mi vida. Porque soy un traidor, porque no puedo vivir con lo que me está pasando. Entonces me voy a esconder en la barca. Y esto está en Juan 21, 2 en adelante. Dice, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en un barco y aquella noche no pescaron nada. Estos 3 personajes huyeron. Huyeron porque les sobrepasó su actualidad. Les sobrepasó lo que estaban pasando. Se sintieron desbordados. Se sintieron que no daban más. Y aunque parece ilógico, porque si leemos versículos anteriores, David había matado a Goliat. Elías había decapitado 850 profetas. Y Pedro le había dicho a Jesús, yo te voy a seguir hasta el fin de la tierra. Como en pocos segundos, como un detonante pequeño, ellos vieron la gloria de Dios, disfrutaron de la gloria de Dios. Elías veía la gloria de Dios, David veía cómo Dios estaba con él. Pedro veía cómo los milagros de Jesús ocurrían, podía ver todo. Él estaba latente, estaban al lado de la gloria de Dios. Pedro estaba al lado de Jesús, Elías estaba con la gloria de Dios. David veía cómo lo respaldaba en las guerras. Pero una pequeña noticia, una pequeña gota hizo que dudaran. Comenzaron a tener miedo. Estos 3 personajes tuvieron miedo y se escondieron. Y la cueva, el escondite, genera eso. Genera que te quedes paralizado, que te quedes quieto, que no puedas mirar hacia afuera, porque no tenés ganas de salir y enfrentarte a tu problema. Estos 3 personajes, por un lado me dan tranquilidad, porque entonces no soy el único. Esto me da tranquilidad porque digo, no soy yo solo. No soy el único que tiene miedo. Cuando a veces estoy muy bien, pero llegan pequeñas noticias que me desestabilizan emocionalmente, que hacen zarandear mi fe, que mueven mi fe. Entonces no me siento tan mal, porque puedo aprender también de ellos. Porque entiendo que todos tenemos miedo en algún momento, todos dudamos en algún momento, todos tenemos ese miedo, toda esa duda. Porque el miedo lo que hace es eso. Es paralizarte, quedarte quieto, no salir, quedarte donde estás, acostumbrarte a la oscuridad, acostumbrarte a estar solo, acostumbrarte a que no podés salir, a ver la salida, pero no animarte a salir a la salida, porque tenés que enfrentar los problemas. El miedo genera eso, el miedo es una alarma que te dice, che, peligro, tenés peligro, hay peligro de que puedas salir perjudicado de esta situación. Entonces el miedo, como una alarma de protección natural, te dice, che, Joan, tené cuidado, porque si te vas a enfrentar podés correr riesgo. Y es normal y es verdad. Es un instinto natural, animal de la persona y de los animales, de tener ese miedo, esa alarma. El miedo te dice, che, Joan, mirá que te puedes equivocar, mirá que puedes perder más de lo que ganás. Mirá que en esta situación puedes salir perjudicado, puedes ser lastimado. ¿Vas a salir? ¿Vas a salir afuera a enfrentarte todos los problemas? ¿O no es mejor quedarte acá seguro? El miedo es una alarma que te dice, che, peligro, solo no podés. Con tu fuerza, seguro vas a salir a salir afuera. El peligro está afuera. El miedo es una alarma
Pero el miedo no tiene escrúpulos. El miedo no respeta los cargos, no respeta el ministerio, no respeta quién sos. ¿A qué te voy con esto? ¿Qué puede tener miedo un líder, un profeta, un evangelista? Puede tener miedo vos, puedo tener miedo yo, puede tener miedo Elías, puede haber tenido miedo David. El miedo no mira qué tenés acá, qué chapa tenés, no mira tu billetera, no mira nada. El miedo no juzga, el miedo va. Pero lo alarmante del miedo es que el miedo que tenés vos no es el mismo que el mío. Mi miedo no es el mismo que el tuyo. El miedo busca, el miedo va, depende de cada persona. Yo puedo tener miedo a la economía. Y vos no tenés miedo a la economía porque entendés que Dios es tu provisión. Pero te aparece una gripe nueva y tenés miedo de salir a la calle. O tal vez vos entendés que Dios es el que te sana, el que está a tu resguardo. Pero no tenés ganas de salir de tu casa porque hay inseguridad. O tal vez todo esto lo tenés bien. Pero a veces somos hipócritas. Y no queremos mostrar el verdadero Joan. Porque a veces el verdadero Joan, en momentos límites, en momentos de la cueva, aparece el Joan que tiene que ser transformado y no lo es. Y reacciona de una manera mal, reacciona de una manera volátil, peligrosa. Y el perfil que quiero dar no es el verdadero perfil que soy. Te hablo que a veces con el miedo, y no tengo ganas de mostrarme porque no soy lo que digo con lo que hago. Entonces tengo miedo de mostrarme, me escondo. Me escondo porque no soy lo mismo. No hay una paridad en lo que digo que soy con lo que quiero ser. El miedo te muestra al frente del espejo y pone énfasis a las cosas que nos falta. El miedo te dice que, Joan, tenés que leer más la Biblia y no lo estás leyendo. El miedo te dice, Joan, tenés que orar más, tenés que ayunar más y eso no lo estás haciendo. El miedo te va a demostrar, Joan, vos decís que sos un buen líder. No sos un buen líder, me parece. Joan, vos sos un gran predicás, hablás, decís. Joan, vos no te faltan muchas cosas para predicar y ser ese gran predicador que dicen, que crees que sos. A veces el miedo te demuestra que no sos lo que sos. Te muestra que sos imperfecto, te muestra que te falta un montón. El miedo te muestra resalta lo que todavía tenemos que seguir trabajando. Te demuestra que no sos un buen cristiano como creemos que lo somos. El miedo te muestra, te enfatiza que todavía tenemos que seguir trabajando bajo la mano de Dios, que el Espíritu Santo todavía tiene que seguir trabajando, pero solamente el miedo te muestra y se concentra en lo que te falta. Entonces cuando me miro en el espejo del miedo, no miro lo que Dios está trabajando, sino miro lo que me falta para seguir trabajando. Entonces, ¿cómo voy a enfrentar los problemas si todavía sigo teniendo miedo? David, Elías y Pedro, cuando se miraban al espejo del miedo, se vieron incapaces porque todavía les faltaba. Ellos creían que así no puedo salir. ¿Cómo me voy a enfrentar a Saúl, a Jezabel? ¿Cómo me voy a enfrentar, Pedro? ¿Cómo me voy a enfrentar a la gente? ¿Cómo voy a enfrentarme a la gente si yo lo negué públicamente delante de todos? El miedo te asusta y te hace esconder. Y esto es un cóctel explosivo. Porque si el miedo te esconde, si el miedo hace que te quedes en tu cueva, en tu escondite, te hace que quedes escondido atrás de algo para que nadie te vea, porque te sentís en falta, porque te sentís que no estás bien, porque te sentís que no sos el verdadero que todos ven. Esto hace que tu fe comience a temblar. Esto comienza a que tu fe comience a no estar firme, sino que empiece a ser zarandeada. Y si el miedo comienza a trabajar en tu fe y comienza a trabajar de a poquito en tu fe, significa que nuestra fe en algún momento se va a caer si no actuamos de raíz. Significa que si la fe comienza a decaer y comienza a ser trabajada y golpeada diariamente y no hacemos nada, en algún momento vamos a caer.
Y como todo cóctel explosivo donde el miedo va generando de a poquito y va trabajando y comiendo mi personalidad en que soy en Cristo, ya no me creo lo que soy, sino comienzo a escuchar el miedo y lo que Satanás quiere que piense de mí. Entonces, mi vida espiritual comienza a decaer, comienza a esconderse en la oscuridad de mi escondite. Entonces el miedo es la kriptonita de los cristianos para ser esos super cristianos. Entonces es el miedo, el talón de Aquiles de los cristianos para que nuestra fe no siga firme y podamos seguir caminando firmes por nuestro caminar. O tal vez es que Dios quiere que no seamos super cristianos y que siempre vayamos a encontrarnos al refugio de las alas del Altísimo. ¿No será que capaz que Dios quiere que en nuestra debilidad dormamos bajo las alas del Altísimo y que nuestro refugio no sea la cueva de nuestros miedos, sino el calor de las alas de nuestro Señor Todopoderoso? Entonces, quiero llevarte ahora a Lucas 22, del 31 al 34. Y dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Entonces acá hay cosas que me llaman la atención. Primero, que es la zaranda. La zaranda es un mecanismo de pureza que se le hace al grano de trigo. Como el trigo en la época de Jesús tenía un proceso. Primero se sacaba, se trillaba, primero se secaba, se recogía, ¿sí?, de la tierra. Después se trillaba, que era trillar, era separar el fruto de la caña. Después se aventaba, era separar el trigo de la paja, lo que se agarraba una pala, se lo tiraba al aire y el viento separaba el grano de la paja lo llevaba el viento y el grano, por efecto de la gravedad, caía en el piso. Y por último, ¿sí?, se zarandeaba. ¿Y qué era zarandear? Zarandear se utilizaba un instrumento, que lo noté porque no me iba a acordar, que se llama criba, ¿sí?, que es como un colador gigante, así, un rectángulo de madera, que tenía en el medio como un mosquitero. ¿Viste los mosquiteros? ¿Qué pasa para que no pase el mosquito? Bueno, lo mismo, era un rectángulo que tenía un mosquitero en el medio, más o menos, para que lo puedan visualizar y lo tengan en la cabeza. ¿Y qué se hacía ahí? Se ponía el grano de trigo y se zarandeaba. Se zarandeaba. ¿Qué hacía esta zaranda? La zaranda hacía que la cáscara del trigo cayera, y el trigo quedara arriba. Todas las impurezas, todo lo que era más chiquito que el ranurado del mosquitero, cayera a la tierra, y lo puro, lo que se necesitaba para su uso, quedará arriba. Entonces, la zaranda es un proceso de purificación, de sacar lo mejor del grano de trigo. Eso por un lado. Y el segundo, la cosa que me llama la atención, es que este método de zaranda, este método de purificación, si lo vamos dándole contexto al versículo, dice que Pedro, estoy orando por vos porque Satanás pidió zarandearlos, pero yo estoy orando por ustedes. Pero lo que más me llama la atención, que ese proceso de zaranda lo hace Satanás. Ese proceso de zaranda, de moverte, de agitarte, de desestabilizarte emocionalmente, desestabilizar tu fe, de tener problemas, de cuestionarte, de preguntar miedos y de preguntarle a Dios. Esos momentos donde te aparecen las preguntas y sentís que tu fe no está firme. Esos momentos donde estás dentro de la cueva. Satanás te está zarandeando y te está moviendo. Y te está revolcando y te está moviendo y tu fe se mueve de acá para allá.
Y tu fe comienza a dudar y empiezas a preguntarte. Pero al igual que Job, Satanás le fue y le preguntó, ¿puedo zarandearlo? ¿Puedo tocar a Job? ¿Puedo meterme con sus cosas? Y Satanás piensa que Dios es iluso, que porque le dijo que sí, Satanás piensa que nos va a destruir. Y eso es la otra cosa que me llama la atención. Porque mientras Satanás piensa que te está destruyendo, mientras Satanás piensa que te tiene cautivo en esa cueva y que te vas a quedar ahí adentro por toda la vida, lo que no se da cuenta, que en ese zarandeo, que en esa oscuridad, Él está ayudando, aportando a que salga lo mejor de vos, que pueda salir ese grano mejor, más sano, más santo en ese proceso de zaranda. Lo que te hablo es que en esos procesos de oscuridad, en esos momentos que te sentís zarandeado, que decís, este Satanás inmundo no se da cuenta que está sacando lo mejor de tu vida para que seas algo mejor para los demás y para que de vos salga eso que no necesita estar en vos. Entonces en esa zaranda lo que hace es que tu carácter sea trabajado, hace que lo vil, eso lo que no está bien, se quede afuera, y lo santo, eso que tiene poder, eso que tiene fortaleza, eso que es necesario para llegar al propósito de Dios, reluzca y esté por encima de lo que no tiene propósito. Te hablo de que a veces no entendemos por qué las cosas suceden, o por qué estamos en este movimiento de la fe, o por qué estamos escondidos en una cueva. Te quiero decir que si salimos de la cueva o salimos de la zaranda, nuestra fe va a ser relucida y nuestro carácter va a ser relucido. Y la persona que entró a la zaranda o que entró a la cueva va a ser diferente si sale de la zaranda o si sale de la cueva. Pero hay algo más que me llama la atención. Dice, ¿para qué esta es la zaranda? Dice, lo leemos, versículo 32, dice, pero yo he orado por ti para que no falte tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortaleces a tus hermanos. Primero, que Jesús no está en la zaranda. Jesús, Dios, no está dentro de la cueva. Jesús está intercediendo. Y algo que me rompe el corazón, algo que me golpea, es que no estás solo. Es que está al lado tuyo intercediendo al Padre para que tu fe no caiga. Está intercediendo al lado tuyo diciéndote, John, dale, vamos. Zaranda, no pasa nada, seguí. Vamos, fe, seguí. Vamos, Joan, seguí. Vamos, iglesia, sigan. Yo estoy al lado de ustedes, intercediendo al Padre para que su fe no decaiga. Chicos, estoy al lado de ustedes para que su fe no decaiga. Lo que hace el miedo es que te sientas solo. Es que te sientas que no podés. Pero Jesús nos dice, estoy al lado tuyo en el medio de la zaranda. Estoy al lado intercediendo al Padre para que tu fe no decaiga. Estoy al lado tuyo para diciendo, Joan, dale un poquito más, que ya termina esto. Dale, de acá sale lo mejor. Iglesia, de acá sale lo mejor. Va a salir lo mejor. Yo estoy al lado de ustedes. Oro e intercedo al Padre para que tu fe no decaiga. No estás solo. Lo segundo que dice es para que regreses, para que seas restaurado. Para que vuelvas a mí. Esta zaranda, o cuando salgas de la cueva, volveremos a Cristo, volveremos a Jesús, pero transformados, iglesia. No vamos a volver como fuimos, sino vamos a volver transformados. Y por último dice, para fortalecer a tus hermanos. Jesús no puede entrar a la zaranda. Dios no puede entrar a la cueva. Pero lo que tenemos que entender, que esto es por un momento. Es un momento de tiempo que tenemos que estar pasando y transcurriendo, como dice Pedro después,
¿sí? En este tiempo de oscuridad y de zaranda. Pero entendemos que no podemos estar en esta situación, que no podemos estar encerrados en la cueva eternamente, que no podemos estar en la zaranda eternamente, no podemos estar cuestionándonos, no podemos estar preguntándonos a cada rato si esto no es de Dios y empezar a empezar que haya dudas en nuestra fe. Tenemos que entender, si nos damos cuenta, si empezamos a darnos cuenta que estamos en la oscuridad y estamos escondidos, tenemos que darnos cuenta que tenemos que salir de nuestra cueva, tenemos que salir del lugar donde estamos. Entonces, si queremos salir, primeramente tenemos que entender que estamos encerrados, pero que tiene que haber en nosotros la fuerza y las ganas de salir. Y seguimos avanzando. Primera de Reyes, si volvemos a Elías, Primera de Reyes 19:7. Dice, el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Y dice que Elías estaba acostado, había deseado la muerte, había deseado quedar ahí porque no tenía sentido nada. Síntoma del miedo, síntoma de que estaba encerrado, síntoma que estaba abajo de una cueva, que estaba escondido de la situación, porque la situación lo abrumaba. Pero dice que vino el ángel, dijo al ángel, le trajo comida, le trajo pan, le trajo algo para beber, ¿sí? Dice que comió y se volvió a dormir. Dice que lo llamó de vuelta, le dijo, dale, camina, porque largo camino te resta, todavía tienes que seguir caminando. Dice que se levanta y va y sigue caminando un montón de tiempo bueno, después lo seguimos leyendo, pero cruza el desierto y va al monte. Y ahí se queda en una cueva. Y solamente quiero hacer solamente un análisis. Es que para salir de la cueva necesitas tener fuerza y energía. Nadie toma buenas decisiones con el estómago vacío. Nadie toma buenas decisiones sin energía y sin fuerzas. Elías había deseado la muerte, no le había encontrado sentido a la vida. Así no podía salir de la cueva. Así no podía tomar ninguna buena decisión. A lo que voy con esto, que si estamos en este estado, no podemos tomar buenas decisiones. No podemos tomar nada, no podemos decir nada. Necesitamos tomar fuerza. ¿Y dónde sacamos fuerzas? En este caso vino el ángel, ¿sí? Y le dio de comer. Pero esas fuerzas, la energía que le dio el ángel, no le sirvió para salir totalmente de la cueva. A lo que te hablo es que la comida del ángel no es la que te saca de la cueva, sino es las fuerzas que vienen de Dios, las que te pueden sacar de la cueva. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces nos conformamos con prédicas, nos conformamos con canciones, nos conformamos con las perlitas bíblicas para que alienten nuestra vida. Eso te da fuerzas para salir de tu sueño espiritual, pero no te hace salir de la cueva. Muchas veces nos conformamos con lo light, nos conformamos con lo fácil. La única manera que pudo salir Elías de su escondite es cuando vio cara a cara a Dios. La única manera que podemos salir de nuestro letargo espiritual, poder salir de nuestro escondite, es tener un encuentro meramente con Dios, meramente con Jesucristo, no con el ángel, no con alabanzas que son bonitas, no con predicaciones de internet, no. Eso te ayudará a tener fuerzas para llegar a otro punto. La única fuente, como cantamos hoy, la única fuente de nuestras fuerzas es Dios. Entonces dice que se levantó y fue. Y cuando llegó a la cueva, al monte Horeb, al monte de Dios, dice que estuvo ahí y se desbordó Elías. Se desbordó. Señor, soy el único. No hay más nadie. Murieron todos los profetas. No hay nadie. Estoy yo solo. Versículo 9. Y dice, y ahora vienen por mí. Ahora yo van a venir por mí. Ahora yo sufro inseguridad. Ahora vienen por mí, ¿qué hago? Estoy escondido. Y Dios le dice, salí, ¿qué voy a pasar yo?
Y lo leemos, todos lo tenemos esa parte de la historia. Dice, mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Versículo 13. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso en la entrada de la cueva. Dos cosas. Uno, Dios no entró a la cueva. Dios no es un Dios de cuevas, es el Dios del universo. Dios del universo, matemáticamente, físicamente, no puede entrar en una cueva. No puede entrar a la cueva porque no entra. No puede entrar en la cueva, tenés que salir vos. Tenés que salir vos de la cueva. Tenés que salir vos de la zaranda. Él está del otro lado diciéndote, Joan, vamos, salí de la cueva, salí, decí piedra libre, salí. Joan, salí un poquito más, ya salís de la zaranda. Salí de la cueva. Dice que salió de la cueva, porque ahí no iba a poder más. Dentro de la cueva no hay propósito. Dentro de la cueva no hay futuro. No hay futuro en Cristo, no hay futuro en propósito, no hay futuro. Solamente hay oscuridad, solamente hay una comodidad que te va a llevar, y perdóneme la palabra, te va a llevar a una muerte espiritual. Te va a llevar a que te quedes quietito y pase el tiempo y te quedes maravillando las estalactitas que hay en la cueva. Que te quedes maravillado de los murciélagos que hay adentro de la cueva y no puedas disfrutar de lo que hay afuera de la cueva, que es una vida llena de propósito en Cristo Jesús. Te hablo de que tenemos que salir, y salió Elías. Dice que pasó, dice, yo voy a estar afuera. Dice que pasó primero un viento recio, un viento fuerte. Pero Elías, que conocía la presencia de Dios, dijo, no, ahí no está. Dice que pasó un terremoto, tampoco estaba ahí. Cayó fuego, no estaba ahí. Pero dice que pasó un silbo apacible. Y ahí me da alegría. Porque a veces no entendemos cuando dice que las multiformas de Dios. Dios se revela en distintas maneras. En ese instante, Elías no necesitaba un griterío. No necesitaba fuego caer, no se necesitaba que las piedras se cayeran. No necesitaba un terremoto ahí. Necesitaba un abrazo. Necesitaba paz. Necesitaba que alguien dijera, Elías, dale. Vamos, que de esta salimos todos. Necesitaba una palabra de confianza, una palabra para levantarlo, una palabra de salir de donde estaba. Necesitaba capaz el silencio de la presencia de Dios. Elías que conocía el fuego, conocía el terremoto, conocía el mover del Espíritu, conocía. Pero en ese instante que necesitaba otra cosa. Necesitaba que le digan, Elías, salimos de esta. Elías, quédate tranquilo, salimos. No necesitaba lo tremendo. Necesitaba el silbo apacible. Necesitaba la caricia al corazón. Necesitaba la caricia al espíritu. Necesitaba una fuerza diferente. Necesitaba luces maravillosas. Necesitaba fuegos artificiales. Necesitaba sentir la paz en su corazón. Que todavía hay algo por seguir. Y dice que David, en 1 Samuel 22:5, dice que el profeta Gad, no lo busqué, el profeta Gad le dice, salí donde estás. Salí. Tenés que salir, no te quedes más en ese refugio. Salí. Dice que David escuchó la voz del profeta y salió. Juan 21:4 dice que Pedro estaba en la barca. Y dice, y cuando ya iba amaneciendo, Juan 21:4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, es el Señor.
Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de los peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. ¿Qué hizo Pedro? Escuchó noticias que Jesús estaba en la orilla y se tiró. Él tenía que saltar de la barca. Elías tuvo que salir de la cueva. David tuvo que salir de la cueva para encontrar propósito. Porque ¿saben qué? Elías cuando salió de la cueva, Dios le dio un fundamento. Le dijo, tenés que ir y ungir a Eliseo. Y hay 7.000 profetas que están escondidos, que no se arrodillaron ante ningún dios de Aser y de Baal, que todavía están esperando que vos los ayudes. ¿Qué le dijo David? David, tenés que salir de la cueva, porque hay un reinado que tenés que conquistar, hay algo que tenés que cumplir, hay un propósito. Y con Pedro, vas a ser el fundamento de la iglesia, es a partir de vos que muchos conocerán el mensaje de Cristo. Satanás quiere que te quedes en la cueva, quiere que te quedes preguntándote en la zaranda, porque sabe que hay una promesa de vos que viene por delante, hay un propósito con vos poderosísimo, que está a punto de cumplirse. Estamos esperando la nueva temporada, estamos esperando que algo bueno venga, pero si nos quedamos sentados en nuestra zaranda, nos quedamos sentados en nuestra cueva, no vamos a poder distinguir, no vamos a poder disfrutar de lo que hay afuera de la cueva. Iglesia, Elías, Pedro y David tenían un propósito, que si solamente se quedaban escondidos, nunca lo iban a poder terminar, nunca lo iban a poder realizar. Es necesario que salgamos de la cueva para que podamos disfrutar de lo que Dios va a hacer con nosotros. Y miren, cuando Jesús le habla a Pedro, le dice, Simón, Simón. Simón era el nombre que tenía Pedro antes de ser Pedro. Simón era el nombre que tenía cuando era pescador. Pero para que Pedro sea Pedro, Simón tenía que pasar por la zaranda, iglesia. Tenía que ser procesado para que de lo puro, para que de lo que él era, lo puro quedara y sea Pedro. Iglesia, tenemos que pasar por la zaranda, tenemos que salir de la cueva para que lo mejor salga de nosotros. Y por último, sirve de fortaleza. Dice, para que te fortalezcas, para que tomes fuerza y para que sea de testimonio para los otros. Algo que me llamó la atención en la cueva de Adulam es que muchas personas se le acercaron porque también se sentían mal. Pero de las personas junto con David, las personas que estaban todos mal, porque se sentían empáticos con David, de ahí salió un ejército. Iglesia, no estás solo. Hay otros que están también pasando por el mismo proceso. Están pasando por otros miedos. Están pasando por otras cuevas. Están pasando por otras zarandeadas. No estás solo. Pero quédate tranquilo que cuando salgamos de la cueva, cuando salgamos de la zaranda, cuando salgamos todos juntos, pelearemos la buena batalla en la fe. Porque hay mucho que conquistar, hay mucho por hacer. Iglesia, te estoy hablando de que es necesario que salgamos de la cueva, porque hay mucho por hacer. Y entre todos podamos salir a conquistar lo que se nos ha dado, que podamos llegar a cumplir las promesas que Dios tiene como iglesia, personalmente en cada uno. Porque hay un propósito en nosotros, hay un propósito en esta iglesia, hay un propósito en nuestro espíritu, para que no nos quedemos callados y agobiados en el peligro. Efesios 6:10 dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Iglesia,
Es momento de salir si te sentís en una cueva, si sentís que estás en un proceso, que puedas salir. Pero tenemos que detectar que primeramente con nuestras fuerzas no podemos, que tenemos que ir a las fuerzas de que vienen del Señor, fortalecernos en las fuerzas del Creador y ahí poder estar todos juntos como un ejército, ¿sí? Y podamos salir y enfrentar las cosas que vienen para conquistar y atrapar y conquistar los propósitos que tenemos como iglesia. Y como dice 1 Pedro 5:8, y con esto terminamos. Pedro, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Zaranda, cueva. Satanás va a querer que estés eternamente en una cueva, que estés eternamente en la zaranda preguntándote. Él quiere verte ahí, porque ahí no hay propósito, ahí no hay futuro, sino ahí solamente esclavitud y no hay libertad. Y sigue, y dice, resístanlo, manteniéndose firme en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan las mismas clases de sufrimiento. No estamos solos, iglesia. No estás solo, vos, yo, los que estamos acá, individuos, parte de la iglesia, no estás solo. Todos estamos pasando por este proceso donde lo mejor del grano va a quedar. Y dice, luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ya habla de restaurar, completos en Cristo. Habla fortalecidos, con fuerzas para pelear. Habla afirmados, con una fe viviente en Cristo. Y habla establecidos, sin movernos de Cristo. Iglesia, te hablo de que la solución está. Es fortalecernos en Cristo. Es mantenernos firmes. Es resistir. Jóvenes, hay que resistir. Iglesia, tenemos que resistir a los movimientos que Satanás puede hacer. Y claramente revestido con la armadura de Cristo, con la armadura que Dios nos dio, protegiendo nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestro andar, todo nuestro cuerpo espiritual. Pero tenemos que entender que tenemos que estar firmes, con la espada del Espíritu en nuestra mano, que es la palabra de Dios, y con la fe con nuestro escudo para parar todo dardo que viene del enemigo. Iglesia, te hablo que tenemos que mantenernos firmes y resistir. Tenemos que resistir, porque el día malo seguramente viene, pero después del día malo hay un propósito eterno que tiene Jesucristo con nosotros. Estad firmes, resistan, porque Jesús está intercediendo al Padre. Jesús está intercediendo para que CCA, vamos CCA, que falta poco, vamos CCA, que la nueva temporada viene, vamos CCA, que todavía viene, vamos CCA, que todavía algo bueno viene. Iglesia, tenemos que zarandear, tenemos que salir de este zarandeo para que lo mejor quede, el mejor grano va a quedar. ¿Por qué? Porque como le dijo a Pedro, porque va a servir de fuerza para el que necesita. Tu grano puro va a ser de fortaleza para el que necesita, va a ser de testimonio para el que está zarandeado, para el que está dentro de la cueva, porque tu testimonio va a servir para que esa persona salga del lugar donde está. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo para salir de la cueva? ¿Por qué tengo que salir de la cueva? Porque hay un propósito. Yo quiero repetirte las palabras que le dijo el ángel a Elías. Come y bebe, que todavía hay mucho por caminar. Iglesia, no es tiempo de fallecer en una cueva. Come y bebé, porque fuera de la cueva todavía hay un montón por hacer. No estás solo. Iglesia, no estás solo. Joven,
No estás solo. No estamos solos. Él está al lado nuestro intercediendo. Y no me lo puedo sacar de la cabeza esto. Porque Él está intercediendo por mí, para que mi fe no decaiga. No estamos solos. Miren lo que escribe David. Salmo 91. El que tuvo miedo de estar en la cueva. El que sentía que sus enemigos lo sobrepasaban de gran manera en fuerza. La fuerza de sus enemigos lo multiplicaban a él. No podía. Que sintió que no podía alabar a Dios porque estaba dentro de la cueva. Iglesia, dentro de la cueva no puedes orar. Dentro de la cueva no puedes relacionarte con Dios. Delante de la cueva no hay nada bueno. Dentro de la cueva hay miedo. Y el miedo va a mostrarte lo que no sos. El miedo va a sobresaltar lo que está en proceso. Pero te va a decir que eso sos vos y eso no somos nosotros. ¿Estamos en un proceso? Claro que sí. Pero no somos eso que el miedo me quiere mostrar. Y dice que en este Salmo 91 dice, en el que habita en el abrigo del Altísimo. No en una cueva. No en una cueva oscura. Sino en el abrigo del Altísimo. Sino el que se pone bajo las alas del Omnipotente. El que se esconde bajo de papá. El que se esconde bajo las faldas de papá. El que se esconde bajo el trono del Padre. Porque claro que tenemos miedo. Claro que hay cosas que nos zarandean. Claro que hay cosas que nos dan miedo, nos da susto, nos da pánico. Pero el que va a las rodillas del Padre, ahí encuentra la sombra del Omnipotente. Y dice, en el que habita en el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cuidará y debajo de sus alas estarías seguro. David dijo, en la cueva no hay fuerzas, en las fuerzas no te encuentro. Pero ahora entiende que bajo la sombra del Omnipotente, Dios es su refugio, Él es su cueva. Dios es el que te abraza y el que da cuidado de tu vida. Él es el que te está abrazando y que las sombras del Todopoderoso están sobre tu vida. Iglesia, te propongo que salgas si estás en tu cueva espiritual, a que vayas, como dice David, al castillo del Omnipotente, al refugio del Omnipotente. Porque si seguís leyendo todos los miedos que puede llegar a tener uno, Él entiende que de todos va a salir victorioso. Así que, iglesia, si necesitas fuerzas, es tiempo que vayamos a la fuente de todas las fuerzas. Porque lo que te quieres con esta palabra también, come y bebé. Iglesia, come y bebé, porque todavía hay mucho por hacer. Te lo hablo personalmente a vos. Come y bebé, porque todavía hay mucho por hacer. Pero tenemos que salir de la cueva. Y en ese proceso de salir de la cueva, quiero que entiendas y que te quedes marcado que no estás solo. Está Jesús al lado, intercediendo, para que puedas salir victorioso, para encontrar el propósito que Dios tiene en tu vida. Así que, si quieres ponerte de pie y puedas cantar esta canción con todo a la plataforma. Desde Él el es nuestro vientre refugio, iglesia. Él es nuestro escogido refugio. en ti, me llamo el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor.
Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. Cuando oraba todo el tiempo, ven rescatarte y yo cantaré que soy hijo de Dios. Que soy hijo de Dios. Que soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Iglesia, Jesús está del otro lado de la cueva y te dejó allanado el camino para que salgas y puedas ir a la piedra y decir: piedra libre, acá estoy. Sí, duele, los procesos duelen, pero acá estoy. Con lo que estuvimos cantando, yo soy un hijo de Dios, y como hijo de Dios yo soy libre. Creo que entendamos esto, iglesia, somos libres porque pagaron el precio. Jesús pagó el precio por vos, por mí, para que podamos ser libres, para que nada nos atormente, para que ninguna mentira, para que ningún miedo nos haga escondernos en la cueva. Iglesia, hoy nos toca decir: piedra libre, estoy afuera, porque no hay nada que me atormente, no hay ningún miedo que me ponga de rodillas en la cueva o que me quede zarandeando y pregunte por qué estoy zarandeando. Hoy digo: piedra libre. Señor, hoy estamos con nuestras manos levantadas, Señor, para que puedas cumplir el propósito que hay en nosotros. Padre eterno, Padre del cielo, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la palabra. Señor, gracias, Señor, porque nos hablas. Gracias, Señor, porque, Señor, tú estás con nosotros. Señor, gracias, Señor, porque tú nos fortaleces en el poder de tus fuerzas. Señor, gracias, Señor, porque hoy podemos salir. Señor, si estamos, Señor, espiritualmente encerrados, escondidos, Señor, hoy salimos y decimos: piedra libre. Acá estamos, Señor, para que tú nos uses. Señor, y le decimos: Señor, hoy decimos, Señor, a Satanás, Señor, y nos ponemos la armadura de la armadura, Señor, y comenzamos a hablar, Señor, a lo que está alrededor nuestro.
nuestro, a lo que nos estaba oprimiendo. Señor, hoy nos ponemos con la autoridad que tú nos has dado. Señor, y cubiertos con tu sangre preciosa. Señor, cubiertos con tu armadura en Cristo. Señor, con la palabra en nuestra mano y con nuestra fe del otro lado. Señor, derribamos, cortamos y destruimos todo miedo, toda mentira, toda palabra que venga en contra de nuestra integridad, que venga en contra para desbaratar nuestra fe en ti. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, rompemos, cortamos y destruimos, Señor, todo argumento de mentira que se haya levantado en contra nuestro, en contra de la iglesia, en contra de la nación, en contra de todo lo que está alrededor nuestro, Señor, y decretamos y declaramos, Señor, que somos libres, Señor, que tu libertad, Señor, que tu sangre, Señor, nos hace libres, Señor, y toda la gloria y la honra es para ti. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos toda la gloria, la honra y el poder. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Fortaleza.